Una tarde tranquila de verano, cuando todo parecía estar en orden en mi vida, tuve una experiencia que cambió para siempre la manera en que veo el mundo. Recuerdo que fue en Madrid, un día soleado pero con una brisa suave que hacía del clima algo soportable. Caminaba hacia casa después de un largo día de trabajo cuando, de repente, sentí un dolor profundo en el pecho. Todo se volvió oscuro en cuestión de segundos. No recuerdo mucho de los primeros momentos, solo una sensación de peso y de que mi cuerpo se desvanecía en un abismo sin fin. De pronto, todo cambió. Me vi rodeada de luz. No una luz común, era una luminosidad cálida, envolvente, que parecía hablarme. Escuchaba una voz, aunque no era como las que conocía. Era una voz profunda pero suave que resonaba dentro de mí, como si hablara directamente a mi alma. No había sonido, solo entendimiento. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que estaba en otro plano. Estaba muerta. Esa certeza me invadió de una forma tan natural que no sentí miedo. En lugar de eso sentí paz, una paz tan abrumadora que nunca había experimentado en vida. Miré a mi alrededor y, aunque todo era nuevo, tenía la sensación de que lo conocía. Estaba en un lugar vasto y hermoso, un paisaje que parecía infinito. No tenía forma ni estructura, pero emanaba una belleza que no puedo describir con palabras humanas. Fue entonces cuando la voz se dirigió directamente a mí. Era Dios. Lo supe al instante. Era como si una verdad eterna se revelara en mi corazón. Y con su voz llegaron las palabras que nunca pensé escuchar. Dios no existe, había sido mi mantra durante años. Había perdido mi fe después de tantas decepciones, tantas veces en que la vida parecía reírse de mí y mis esfuerzos. Pero allí estaba, frente a una presencia que con solo estar, derribaba todas mis convicciones. No me sentía juzgada ni reprochada. Sentía, más bien, que Dios estaba esperando, paciente, como si supiera que algún día volvería a Él. Comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Lloraba por haberme alejado, por haberme cerrado tanto a algo tan real y palpable como lo que ahora vivía. En ese momento Dios no dijo mucho. Solo me dio una serie de consejos. Me habló de la fe, de cómo no era una obligación ni un deber, sino una elección. Me dijo que la fe no era una lista de creencias rígidas, sino un puente, una conexión que cada uno decide si cruzar o no y que yo, en mi vida, había decidido quemar ese puente. Pero aquí estaba, en este lugar fuera del tiempo, con una oportunidad única. Le pregunté si me estaba castigando, si este era el final. Y su respuesta fue una risa suave, no burlona, sino amorosa, como la de un padre que ve a su hija pequeña haciendo preguntas ingenuas. Me dijo que no, que esto no era un castigo. Era una oportunidad. Una oportunidad para recordar que la vida no termina con la muerte. Que lo que siempre nos dijeron de que no había nada después, era mentira. Que la vida, la verdadera vida, comienza aquí, en este lugar, donde todo tiene sentido. Y me dio una elección. Podía quedarme o podía volver. Me mostró como en una visión, a mi familia, a mis amigos, a todos aquellos que me esperaban en la tierra. Vi sus rostros, sus lágrimas, su angustia por mi partida repentina. Y algo dentro de mí cambió. Sentí un amor tan profundo por ellos, por la vida misma, que supe que tenía que volver. Dios no me forzó, no insistió. Solo me mostró lo que era posible y me dejó elegir. Decidí volver. Pero antes de que lo hiciera, me dijo una última cosa. Me dijo que al regresar, llevaría conmigo esta experiencia, no como un peso, sino como un regalo. Que no sería fácil explicarlo, que muchos no me creerían, pero que no importaba. Lo importante era que yo lo había vivido y que, desde ese momento, mi vida tendría un nuevo propósito. Recuperar mi fe y compartirla. Cuando desperté en el hospital, rodeada de médicos y enfermeras, sentí una paz indescriptible. Sabía lo que había vivido y aunque mi cuerpo estaba débil, mi alma estaba más fuerte que nunca.
Desde ese día, he sentido a Dios cerca de mí. No como una figura distante, sino como una presencia constante, una guía que me recuerda que no estoy sola y que la vida no termina aquí. La gente puede no creerme, pueden decir que fue una alucinación, que mi cerebro, en su desesperación, creó todo. Pero yo sé lo que viví. Sé que hay vida después de la muerte. Y sé que, de alguna manera, todos lo descubriremos algún día. Lo que Dios me mostró fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en este mundo. Y por eso he vuelto con una fe renovada, una fe que nadie podrá arrebatarme. Desde que regresé, mi vida ha cambiado de maneras que jamás imaginé. Al principio fue difícil compartir mi experiencia. Me daba miedo que la gente pensara que había perdido la razón, que todo lo que viví era solo una ilusión causada por la cercanía de la muerte. Pero poco a poco empecé a abrirme primero con mi familia más cercana. Cuando les conté lo que había visto, cómo Dios me había hablado y la paz que sentí, mi madre lloró. Ella siempre había sido una mujer de fe, y escucharme hablar con tal convicción la conmovió profundamente. Mi padre, por otro lado, siempre había sido más escéptico. Aunque no me contradijo, noté en su mirada un rastro de duda, como si intentara racionalizar lo que no tenía explicación. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que había experimentado era real. Los días que siguieron fueron como un despertar. Comencé a notar las pequeñas cosas que antes daba por sentado. El sol al amanecer, el sonido del viento entre los árboles, el murmullo de la ciudad. Todo tenía un propósito, todo estaba conectado. Sentía una gratitud inmensa por estar viva, por tener una segunda oportunidad para vivir mi fe de una manera auténtica. No la fe que había conocido de niña, llena de normas y castigos, sino una fe viva, que me llenaba de paz y propósito. Sin embargo, no fue un camino fácil. Había días en los que me sentía sola, en los que la realidad de la vida cotidiana me golpeaba con fuerza. A veces me preguntaba por qué Dios me había permitido volver, por qué me había dado esta carga de conocimiento cuando tantos otros seguían viviendo en la ignorancia. Pero cada vez que esas dudas surgían, recordaba la calma de su voz, su risa suave, y me daba cuenta de que no era una carga, sino una misión. Comencé a compartir mi historia con más personas. Algunos se mostraban escépticos, como lo había sido mi padre, mientras que otros se sentían intrigados. Lo que me sorprendió fue cuántas personas se acercaban a mí en privado, contándome sus propias experiencias, momentos en los que también habían sentido algo más allá de lo terrenal. Historias de luces inexplicables, de voces en sueños, de una sensación de paz inusual en momentos de crisis. Al principio no entendía por qué tantas personas guardaban estas historias en secreto, pero pronto me di cuenta de que, como yo, temían ser juzgadas, temían que otros no las creyeran. Así fue como supe que mi misión no era solo compartir mi experiencia, sino también escuchar. Escuchar a los que, como yo, habían tenido un encuentro con lo divino, con lo espiritual, pero que nunca habían encontrado un espacio seguro para contarlo. La vida después de la muerte no era solo una promesa, era una realidad que muchos habían sentido en sus corazones, aunque no lo sabían con certeza. Y yo estaba allí para ayudarlos a reconocerlo, a aceptarlo. Recuerdo una conversación en particular que me marcó profundamente. Era con una amiga de la infancia, con quien había perdido el contacto hacía años. Un día la encontré por casualidad en un café de la ciudad. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Al final, le conté lo que había vivido, mi experiencia cercana a la muerte. Su rostro cambió de inmediato. Me miró a los ojos profundamente y me confesó que ella también había tenido una experiencia similar cuando era niña, pero que nunca se lo había dicho a nadie por miedo al ridículo. Me contó que desde entonces siempre había tenido una sensación de que había algo más, algo que no podía explicar. A medida que hablábamos, vi en sus ojos la misma revelación que yo había tenido: la vida no termina con la muerte. Ese fue un momento de conexión tan profundo que ambas nos abrazamos al final, sabiendo que, de alguna manera, habíamos sido elegidas para vivir algo extraordinario.
Mi fe se ha fortalecido desde ese día. Ya no temo al juicio de los demás, porque sé que lo que viví fue real. Y aunque todavía hay días difíciles, días en los que las dudas asoman, siempre regreso a ese lugar de luz y paz que sentí en mi experiencia cercana a la muerte. Recuerdo las palabras de Dios, su calma, su paciencia, y me aferro a la fe que me devolvió. Hoy vivo con la certeza de que hay algo más allá de esta vida, un lugar de amor y de verdad, donde no hay dolor ni sufrimiento. Y cada día que paso aquí en la tierra es un regalo, una oportunidad para compartir esa verdad con quienes están dispuestos a escuchar. Dios me dio una segunda oportunidad, y no la desperdiciaré. Unos meses después de mi experiencia cercana a la muerte, conocí a alguien que cambió aún más mi perspectiva. Estaba en una reunión casual con antiguos compañeros de la universidad, en un pequeño café de Buenos Aires. Mientras conversábamos y reíamos, vi a una amiga que no había visto en años, Camila. Era alguien con quien había perdido el contacto después de graduarnos, y verla allí fue una agradable sorpresa. Después de un rato de charla general, me di cuenta de que Camila estaba más callada de lo habitual, como si algo la inquietara. Cuando nos quedamos a solas, sin los demás, me atreví a contarle lo que había pasado conmigo, mi experiencia con la muerte y cómo había cambiado mi vida. No sabía cómo lo tomaría, pero lo que sucedió después me dejó sin palabras. Camila me miró fijamente con los ojos llenos de algo que parecía entre asombro y alivio. Respiró hondo y luego me dijo que ella también había pasado por algo similar. Fue un accidente de auto en las afueras de Córdoba. Me relató que, después de perder el control de su vehículo y chocar, había sentido que su alma abandonaba su cuerpo. Se encontró en un espacio de luz, un lugar que describió con palabras casi idénticas a las que yo había usado. Me contó que como a mí una presencia divina le habló, pero en su caso, fue una voz femenina, llena de ternura, que le recordó que aún tenía una misión que cumplir en la tierra. Camila había sentido una paz indescriptible, pero también había vuelto con un profundo sentido de propósito. A medida que compartíamos nuestras historias, me di cuenta de que ambas habíamos estado viviendo en silencio nuestras experiencias, sin saber que otras personas, incluso aquellas cercanas, podían haber pasado por lo mismo. Camila me confesó que, al igual que yo, había tenido miedo de hablar de su experiencia por temor a ser juzgada o que la llamaran loca. Pero al escuchar mi relato sintió que no estaba sola, que había otras personas que también habían experimentado ese contacto con lo divino. Desde ese día, nuestra amistad se fortaleció de una manera especial. No solo compartíamos recuerdos del pasado, sino también algo mucho más profundo, una conexión espiritual que nos unía. Nos convertimos en el apoyo mutuo que ambas necesitábamos para seguir adelante. Nos encontramos frecuentemente para hablar de nuestra fe, de lo que sentíamos que Dios había puesto en nuestros caminos, y de cómo podíamos usar nuestras experiencias para ayudar a los demás. Camila y yo comenzamos a formar un pequeño grupo de personas que, como nosotras, habían tenido experiencias cercanas a la muerte o encuentros espirituales intensos. Lo llamamos Luz de Vida, y cada reunión era una oportunidad para escuchar, compartir y encontrar consuelo en la certeza de que había algo más allá de esta vida. La fe de cada miembro se fortalecía con cada relato, y muchos, al igual que nosotras, regresaban a la vida diaria con una renovada sensación de propósito y paz. A través de Camila, comprendí que Dios no solo me había dado una segunda oportunidad, sino también una comunidad. Encontrar a alguien que había vivido algo tan similar me mostró que no estamos solos, que nuestras experiencias, aunque únicas, forman parte de un todo mayor, y que compartirlas puede transformar vidas. Después de varias reuniones con nuestro pequeño grupo de Luz de Vida, Camila y yo sentimos que había llegado el momento de compartir nuestras experiencias con más personas. Sabíamos que nuestras historias no eran solo para nosotras, sino para aquellos que buscaban respuestas, para quienes dudaban de la vida después de la muerte o se sentían perdidos en su fe. Decidimos que dar nuestro testimonio podría ser la forma de llevar esperanza a los corazones de muchos. Al principio, no sabíamos por dónde empezar. Ambas éramos conscientes de que hablar de nuestras experiencias cercanas a la muerte no sería fácil.
Había un riesgo de que nos juzgaran o simplemente no nos creyeran. Pero sabíamos que nuestra misión era más grande que el miedo, y recordamos las palabras que Dios nos había dicho a cada una en nuestros encuentros espirituales, que teníamos un propósito aquí, que debíamos compartir lo que habíamos vivido. Decidimos comenzar en nuestra ciudad natal, Buenos Aires, en una iglesia pequeña que nos había acogido desde jóvenes. El párroco, un hombre de corazón abierto, nos permitió hablar después de una de las misas dominicales. La primera vez que subimos al pequeño escenario, frente a unas decenas de personas, nuestras manos temblaban. No sabíamos cómo empezar, pero en cuanto Camila comenzó a hablar, la paz que había sentido en su experiencia volvió a ella, y sus palabras fluyeron como un río. Relató su accidente, la luz, la voz femenina que la había guiado, y cómo eso cambió su vida por completo. La audiencia escuchaba en completo silencio, muchos con los ojos llenos de lágrimas. Cuando fue mi turno de hablar, sentí una calma similar. Hablé de mi colapso en Madrid, del dolor que se convirtió en luz, de la voz de Dios que me mostró que la vida no termina con la muerte. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en los corazones de quienes nos escuchaban. La emoción en la sala era palpable. Al terminar, hubo un silencio profundo que duró unos segundos, y luego un estallido de aplausos, no de felicitación, sino de gratitud. Las personas se acercaron a nosotras después, algunas con lágrimas en los ojos, diciéndonos que habían perdido a seres queridos y que nuestras palabras les habían dado consuelo. Otros nos confesaron que habían vivido experiencias similares, pero nunca se habían atrevido a compartirlas. A medida que pasaban las semanas, nos invitaron a más lugares. De una iglesia pequeña pasamos a hablar en centros comunitarios, en reuniones privadas y en eventos organizados por grupos religiosos. No buscábamos fama ni reconocimiento, solo queríamos cumplir con lo que sentíamos era nuestra misión, mostrarle al mundo que la vida continúa, que la muerte no es el final y que el amor y la fe son las fuerzas más poderosas que existen. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando fuimos invitadas a dar nuestro testimonio en un hospital. Había personas allí que estaban luchando contra enfermedades terminales, y la atmósfera estaba llena de dolor y desesperanza. Cuando comenzamos a hablar, el silencio en la sala era abrumador, pero pronto, a medida que compartíamos nuestras experiencias, vimos cómo los rostros comenzaban a cambiar. Algunos pacientes que antes parecían abatidos sonreían ligeramente. Al final de nuestra charla, varios nos pidieron hablar en privado, buscando consuelo y esperanza en nuestras palabras. Nos dimos cuenta en ese momento de que no solo estábamos allí para hablar, sino para escuchar, para ser una fuente de apoyo para quienes más lo necesitaban. Camila y yo sentíamos que cada vez que dábamos nuestro testimonio, algo en nosotras también se sanaba. Nuestras palabras no solo ayudaban a otros, sino que reafirmaban nuestra propia fe y nuestro compromiso con la misión que Dios nos había encomendado. Cada vez que compartíamos nuestras historias, era como si volviéramos a vivir esos momentos en los que estuvimos entre la vida y la muerte, y esa paz divina volvía a llenarnos. Con el tiempo, más personas se unieron a nosotras. Algunas comenzaron a compartir sus propias experiencias cercanas a la muerte, otras simplemente querían encontrar un espacio donde hablar de espiritualidad y fe sin miedo a ser juzgadas. Lo que comenzó como dos amigas compartiendo un testimonio se convirtió en un movimiento de fe y esperanza. Hoy seguimos dando nuestro testimonio, donde quiera que nos llamen. Sabemos que no todos nos creerán, que siempre habrá quienes duden. Pero eso ya no nos importa. Lo que importa es que estamos haciendo lo que Dios nos pidió, ser luz para aquellos que caminan en la oscuridad, ser una voz de esperanza para quienes temen lo desconocido, y recordarles que la vida es mucho más que lo que vemos aquí. Y así, cada vez que compartimos nuestra historia, no solo damos un mensaje, sino que también recibimos algo más valioso que cualquier aplauso, la certeza de que estamos caminando el camino que Dios trazó para nosotras.